De la Organización de los Estados Americanos, señores embajadores, representantes permanentes y observadores permanentes que nos acompañan, señoras y señores, invitados y sobre todo nuestros distinguidos panelistas, bienvenidos a la Organización de los Estados Americanos, la Casa de las Américas acá en Washington. Esta bienvenida es tanto a los que están acá presentes en el Salón de las Américas como a aquellos que nos siguen a través del webcast de la organización. El día de hoy nos reúne acá esta mesa redonda de políticas de la OEA en la que vamos a estar conversando sobre el 20º aniversario del proceso de cumbres de las Américas. Como ustedes saben, hace 20 años los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas se reunieron por primera vez en Miami para articular su visión compartida del futuro de la región. Desde entonces se han celebrado 6 cumbres regulares y 2 especiales, en la que los líderes de las Américas han considerado una diversidad de temas que evidencian que los asuntos de interés y de importancia de la región no son solamente multidimensionales y multisectoriales, sino que también deben de ser abordados colectivamente. Para hablar sobre este tema y otros más, tenemos con nosotros el día de hoy al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, quien nos dará en breve una presentación que será no solamente sobre su rol de secretario general, sino seguramente también de sus vivencias de su vida pasada como funcionario del gobierno de Chile. Esta presentación será seguida por un panel que podríamos calificar de lujo, un panel no solamente de testigos, sino también de protagonistas de este proceso de Cumbres de las Américas y sus 20 años que lleva de vida. Tenemos al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, don Luis Alberto Moreno. Tenemos también a Alexander Watson, que es director general de Hills & Company, pero en el momento en que se celebró la primera Cumbre de las Américas, era el secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos. También tenemos al embajador Luis Carlos Villegas, que es actualmente el embajador de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos, pero durante la cumbre de Cartagena de Indias, él era el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y le tocó coordinar el foro del sector privado en Cartagena. Y también nos acompaña Jennifer McCoy, que es directora del Programa de las Américas del Carter Center, que nos va a dar la perspectiva desde la sociedad civil y quien en lo personal también ha estado vinculada a este proceso de la Cumbre de las Américas por muchísimos años. Así que sin más, quisiera ofrecerle la palabra al secretario general para que nos diera sus palabras. Muy buenas tardes, señoras embajadoras y embajadores, representantes permanentes ante la organización, señores embajadores de países observadores, estimados embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Alex Watson, quien fuera secretario de Estado adjunto para América Latina y el Caribe, para el hemisferio occidental en realidad, y también presidente de la Pan American Development Foundation en algún momento. Albert Ramdin, creo que ya ha saludado, y por favor también Jennifer McCoy, directora ejecutiva del Centro Carter. Bueno, en realidad mi introducción no será muy larga. Creo que más que el distinguido panel que tenemos puede decir una cantidad de cosas. Lo que yo puedo aportar son algunas reflexiones respecto de este proceso en el cual me ha tocado estar de las 6 cumbres que han habido hasta ahora en 5, y 4 han ocurrido, perdón, si sumamos la 7ª, 4 habrán ocurrido durante mi mandato como secretario general de la OEA. En realidad, cumbres a las cuales no he ido son solamente la de Canadá, la de Quebec City en Canadá, el año 2001, y la cumbre extraordinaria de Monterrey sobre financiamiento al desarrollo. Y la primera pregunta que uno se hace, bueno, ¿por qué estas cumbres nacieron cuando se iniciaron? ¿Por qué se iniciaron allí, en los años 90?
Yo creo que el fin de la Guerra Fría tuvo mucho que ver. El retorno de la democracia también a las Américas. En realidad hubo intentos de iniciar un proceso como este. Panamá, en 1956, que fue muy importante porque ahí se dieron las bases precisamente para la creación del Banco Interamericano de Desarrollo, algunos años después, pero que no consiguió crear, sin embargo, una dinámica que llevara a la realización de cumbres. En esa época, además, las cumbres no eran tan habituales y tan fáciles de hacer. O sea, el proceso de Alianza para el Progreso, por ejemplo, no tuvo una cumbre, tuvo una cierta cumbre, entre comillas, retardada, el año 67 en Mar del Plata, pero ya muy marcada por el ambiente fuerte de Guerra Fría que también se vivía en América Latina. Inmediatamente después del 67 vinieron las dictaduras de seguridad nacional, ya había algunas que estaban en marcha, las guerras internas en Centroamérica, más dictaduras que democracias no eran un buen ambiente propicio para realizar cumbres. La caída del muro y el retorno de la democracia de América Latina, creo que fueron los... Y la decisión de un conjunto de nuevos países del Caribe y también de Canadá de unirse, todas democracias, de unirse a la Organización de Estados Americanos y al sistema interamericano, fueron lo que realmente creó el ambiente propicio, a mi juicio, para que hubiera cumbres de las Américas, desde que a la primera la convocara el presidente Clinton el año 1994. El segundo punto es ¿qué es la Cumbre de las Américas? La Cumbre de las Américas, a pesar de que alguien lo ha dicho así, y yo le agradezco mucho su inexactitud, porque nos gusta que se diga así, aunque no sea cierto, no es la cumbre de la OEA, es la cumbre del sistema interamericano. Y su convocatoria es muy particular, porque a partir del año 94, cuando el presidente Bill Clinton, llamó a una cumbre de las Américas, se hizo tradición que fuera el país que organiza las cumbres, el que convoca, el que invita. En este caso, el que invita a la cumbre de las Américas es Panamá, como lo fue Colombia en el caso de Cartagena, en la cumbre más reciente, y así en todos los casos. Ahora, eso hace que en realidad la decisión caiga en manos finalmente del país y probablemente también libera al sistema de una discusión, larga discusión sobre quién va a venir y quién no va a venir. La decisión se le entrega al país que... El papel de los organismos internacionales en realidad ha ido creciendo desde la primera cumbre en adelante. La verdad es que debemos decir que en la primera cumbre los organismos del sistema no tuvieron una gran importancia, a pesar de tener líderes realmente muy reconocidos como líderes tanto de la OEA como del BID, no fueron fundamentales en la organización de la cumbre. La segunda, la de Santiago de Chile, que es la que conozco mejor, porque me tocó organizarla, entre otras cosas, ciertamente ya consideró algo más la presencia de los organismos, hasta que finalmente la creación del Comité Conjunto de Organismos Internacionales, el del Joint Summit Working Group, es lo que nos permite decir que hoy día la cumbre efectivamente tiene una participación más orgánica del sistema, que yo espero que se siga desarrollando en los años, pero nosotros ejercemos en ella un papel de coordinación y espero que siga siendo una cumbre del sistema interamericano con todos sus organismos incorporados. Y aprovecho de saludar a algunos de ellos que están aquí, Inés Bustillo de la CEPAL, algún otro que probablemente se me escape en este momento. Y tenemos un trabajo conjunto importante para las cumbres. La tercera pregunta que siempre se hace, con esto voy a cerrar yo mi participación, es si sirven para algo. Eso es muy habitual, es una frase muy común. ¿Sirven para algo las cumbres? Bueno, la verdad es que yo creo que si ustedes examinan seriamente las cosas que en las cumbres se han decidido, tienen una enorme importancia. Claro, son resoluciones relativamente largas, muchas cosas que ya están en curso, pero yo diría que hay dos cosas que determinan mucho la utilidad de la cumbre. Primero, el hecho de que quienes asisten son jefes de Estado y de Gobierno, de los cuales depende si van o si no van y de qué quieren que la cumbre que trate la cumbre. Y por eso las cosas que ahí se deciden son cosas que ciertamente los jefes de Estado y de Gobierno van a llevar adelante.
Ahora, no siempre, porque como la cumbre se programa con algún tiempo de anticipación, de pronto los temas surgen temas nuevos. Pero las cumbres de las Américas son recordadas son recordadas por una sola decisión. La cumbre de Santiago de Chile fue recordada porque ahí se lanzaron las negociaciones sobre el libre comercio en las Américas, por ejemplo. Ahora, si ustedes miran el programa de educación que se siguió, que se examinó en la cumbre de las Américas, todavía está muy vigente y todavía está en plena implementación en muchos aspectos. No olvidemos que en la cumbre de Santiago de Chile también se aprobó la creación de un relator de libertad de expresión. Se aprobó la puesta en marcha de la Declaración sobre los Pueblos Indígenas, etc. O sea, hay muchas otras cosas que ahí ocurren y realmente un examen de los resultados principales de la cumbre daría un veredicto bastante favorable. La cumbre que siguió fue a la de Santiago de Chile, fue la de Canadá, y ahí se aprobó ni más ni menos que las bases, o sea, lo fundamental, la obra gruesa de la Carta Democrática Interamericana y el encargo a los cancilleres de concluirla muy pronto, cosa que hicieron en los 6 meses siguientes, fue de la cumbre de Quebec City. De la misma manera que el informe de drogas que emitimos hace un par de años atrás fue de la cumbre de Cartagena. Y no podría dar muchos ejemplos más, pero en realidad la cumbre ha vivido, yo diría, ha cumplido adecuadamente esta idea de que es el evento fundamental del sistema interamericano, que desde mi punto de vista muy particular, ojalá no fuera tan espaciada, sino que fuera cada 2 años, porque sigue mostrando que este sistema es lo principal que tenemos en las Américas para tomar decisiones políticas multilaterales. La cumbre es la cúspide del sistema multilateral y yo espero que eso se demuestre aún más fuertemente en Panamá. Pero ya para decir lo que pasó antes y lo que pasó después, tenemos a nuestros panelistas, les doy la bienvenida nuevamente con nosotros, espero que tengamos un proceso exitoso de cumbres, estamos trabajando en eso y espero que tengamos también un muy buen panel el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario general. Como él señaló, en este proceso de la Cumbre de las Américas hay una multiplicidad de actores. Obviamente los Estados miembros son los principales actores de este proceso, pero no son los únicos. También tenemos a la sociedad civil que nos ha venido acompañando desde los orígenes del proceso. Tenemos a los organismos internacionales que también han venido siendo parte activa del proceso y cada vez más incorporándose en él a través de este proceso que mencionó el secretario del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, que lo integran 13 de las organizaciones internacionales y obviamente también tenemos el sector privado que ha venido teniendo reuniones con ocasión de la cumbre de las Américas. Y en reconocimiento a esta realidad, quisimos organizar un panel para poder conocer las perspectivas de los distintos actores del proceso de cumbres y cómo ellos ven este proceso, y no solamente desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista hacia el futuro. Y para moderar este panel tenemos el honor de contar con la presencia del secretario general adjunto de la organización, el embajador Albert Ramdin, a quien le pasaría la palabra para que iniciara la moderación de este panel. Muchas gracias. Thank you very much, Alfonso. I think the panelists have been introduced already, so we're not going to introduce each of the panelists, except for to say that I believe the Secretary General is our 5th panelist, so we will hear from him as well. For historical reference, that's the real role of the OAS, the institutional memory. So here you have it. Ladies and gentlemen, distinguished ambassadors, the leaders of the Americas is one of the few moments when leaders meet in the Americas is every 3 or 4 years. Other regions in the world, the leaders of those regions meet more frequent. So here you see the relevance of one meeting every 3 or 4 years with the leaders, democratically elected leaders of the Western Hemisphere. And I believe since 20 years ago, this process started,
a lot of progress has been made. A lot of initiatives have been undertaken, and I'm not going to list all of them, but the Secretariat has published a document which was distributed to member states in November, listing all the initiatives, more than 50 initiatives and processes and mechanisms which were established in all the summits. So I want to ask you to look at it carefully, because often we speak about a summit as a talk shop, but these are concrete outcomes which are working today. So it has benefits. But of course, challenges remain, and the topic of this panel is the 20th anniversary of the summit's process, progress, and partnership. I wanted to add one P to that, Alfonso, is prospects, because we need to talk about the future as well. So I wanted to start by maybe the person who was partly responsible for the organization of the summit, the first summit in Miami, Ambassador Watson, who was present as Assistant Secretary of State for the Western Hemisphere, to talk about what the objectives were then, and then looking back over 20 years, what is the value today of that process. Leaders come together. We have seen a lot of good initiatives. A lot of things have not been achieved as well. But from a historical perspective, looking towards the future, what's your take on it? Has it been relevant, necessary? Well, Ambassador Hamdim, thank you very much for including me in this illustrious panel. Mr. Secretary General, Ambassador, Mr. President, my friend. Let's go back a little bit to the situation, the context that we were facing in 1993. I think that will serve as a basis for a discussion of what has happened since and the situation now. The Clinton administration was brand new. Remember, it didn't come into office until 1993. The Soviet Union had collapsed just a few years before. The Cold War had ended, and U.S. policy toward the entire world, including, of course, the Western Hemisphere, was influenced greatly by the reality of the Cold War. That was waning. The administration of the first President Bush had worked very, very hard on a couple of important things: to collaborate with the Central American countries to basically end the terrible civil wars that were there. There were still some problems in Guatemala, but the Nicaragua and El Salvador wars were essentially over. The Bush administration also had invented something called the Enterprise for the Americas Initiative, which had to do with debt relief, economic reform, development, and trade. So and they also negotiated, and my current colleague Carla Hills was the key negotiator for the United States, the so-called NAFTA agreement with Canada and Mexico, which is really a radical departure for the United States at the time. So you had all these conditions moving forward in the United States and in the world in general. And then you had in Latin America a movement towards democracy, where there had been many authoritarian regimes in the past. At that moment, virtually every government in the region, save one, had been democratically elected. So there was, and in the U.S., there was unequivocal support, which had not always been the case, for democracy and human rights. So you had a series of conditions which looked like a convergence of interests, which is what the Clinton administration, building on what the Bush administration had done, wanted to seize. So right after the House of Representatives approved the NAFTA agreement by one vote, Al Gore, the vice president, went to Mexico City. And on December 1st, in 1993, he announced President Clinton's invitation to the heads of state and government of the entire hemisphere to come to a summit meeting. What Al Gore said there was, "We will seek to make explicit the convergence of values that is now rapidly taking place in a hemispheric community of democracies, a community increasingly integrated by commercial exchange and shared political values." So the idea of this summit was to seize that, sort of draw a line under it, saying this is where we are in the Western Hemisphere, and let's outline a positive
rather than a negative and reactive, a positive and forward-looking agenda for the future based on democracy, free trade, eradication of poverty, and environmentally sustainable economic development. You may be interested in a little side note here. You may know this, but as we were working all this out, we had basically 3 themes, but Al Gore, the vice president, said, no, I want environment to be a separate theme. So we broke that out a little bit at the assistance of the vice president. But then the next important point was the process. What process do you use to build confidence and participation among all of the participants? And bear in mind, at that point, we did not have the OAS serving as the secretariat of this organization. We, the U.S. government, was doing this, which clearly would stimulate a suspicion about what we were up to. What are those gringos doing now at this point? So we had to be extremely careful in this regard. And we consulted broadly, first of all, in the United States with nonprofit organizations and with the business community and others, members of Congress and others, and then extensively throughout the hemisphere. And we constructed a process so that the countries of the hemisphere grouped themselves into regions: Caribbean, North America, South America, Central America, and they worked together developing their issues that they thought were important that had to be in the agenda. And so all of these were reflected in the final document. Now you might say this contributed to having a very lengthy agenda and a very lengthy plan of action. There were 23 initiatives and 150 action items, but it was important to build trust in the hemisphere because that was what we were really, the basis of what we were trying to do. And then some of you may remember this. We got down to about 10 days, 2 weeks before the summit was going to take place in Miami, and we still hadn't completed the work on the final documents. And we invited everybody out to Airlie House out here in the Virginia countryside. Now, this is before cell phones worked really well. I can tell you there were many of my friends in the diplomatic community here who were saying, what is going to happen out there at this estate? We can't even get a hold of our governments. What are they going to do to us? Well, it all worked out extremely well. Very hard negotiations, broken down to working groups, each chaired by different countries who were most interested in it. There was no imposition by anybody on any of these things, and they hammered away and produced a pretty good document. I can go into the details later if you're interested, but people were talking about the spirit of Airlie House in a very positive way at that time. And then this carried forward into Miami a couple weeks later. And without going into all the details, the most salient development there was the announcement of the effort to negotiate a free trade area of the Americas. Now, some people forget that that item was proposed by the Latin Americans. That was not originally a U.S. initiative. The U.S. had an idea, following on the Bush administration, to have a series of perhaps trade agreements among the countries of the hemisphere, but not one global negotiation. And that was something that was instigated by the Latin American governments in that regard. Well, without going into too many details, just let me mention that the predecessor of the Secretary General, Cesar Gaviria, said at the end of the whole event that this was an end of distrust and fear and creation of a new unity founded on common values. Now, it was really a very positive moment. Now, what's happened since then, of course, as the Secretary General alluded to, is a difficulty in implementing all of these things. Sometimes you have too many initiatives, too many action items, and most governments don't have the structures in place to be able to implement them all. So we can always do better in that regard. But that's a topic for another discussion. So I thought that would be a good way to sort of start this. The important thing being the convergence of interests and pulling those all together to plan a forward-looking agenda for the future. Without that convergence, it gets much more difficult in my view. Thank you very much. And just to say that in today's world, in today's America, circumstances have changed dramatically, and the multilateral architecture is quite different. So I want to come back on that, but I know that Dr. Moreno has a time issue, so I want to go to something you mentioned at the end, implementation. Implementation without financing
is always a problem. Not only the number of mandates coming out of a political dialogue, but also how do you finance that? And I know that the Caribbean countries had some difficulties in the process of implementation. And I wanted to ask the president of the Inter-American Development Bank what your perspective is in terms of so many, well, we had 6 summits so far, 2 special summits separate from that. How did it impact the socio-economic development in the Americas, and how did it impact the work program within the IDB to cater for those new objectives? I'll go into Spanish if it's Está bien. Yeah, not a problem. A ver, primero que todo, yo creo que es muy interesante el contexto histórico que nos describía Alex, porque no es menor el espíritu que existía hace 20 años en una Latinoamérica muy distinta y una región caribe muy distinta a la que es hoy. Pero yo creo que si algo uno podría concluir de estos 20 años es que fueron 20 años de muchas cosas en América Latina y muchas cosas positivas, o sea, lo que se ve en términos de movimiento, digamos, del cambio social que hoy en día tiene América Latina, el hecho de que más del 50% de la población vive en las clases medias, el rol de la mujer, que es un tema gigante en América Latina. Es decir, si uno algo puede concluir del crecimiento de las clases medias es el enorme rol que ha tenido la mujer y cómo ha impactado los ingresos en tantas sociedades latinoamericanas. Y de otro lado, pues nosotros lo que hemos hecho es que, como recordaba Alex, después de que se creó en la OEA como una especie de secretaría de la cumbre saliendo de Miami, los mandatos que salieron de Chile y más tarde en Quebec, se creó este grupo de seguimiento de las cumbres que básicamente es la OEA quien hace el seguimiento de las mismas. Y nosotros, al lado del conjunto de instituciones que hacen parte de este grupo de seguimiento de cumbres o de trabajo conjunto, lo que hemos hecho es aportar un conjunto de insumos técnicos a las discusiones que cada país y cada secretaría de la cumbre, según sea el caso, se viene dando. Yo creo que sin duda ha sido como por épocas el trabajo que el banco hizo. Por ejemplo, a partir de la Cumbre de las Américas nosotros creamos toda una división para hacer seguimiento a los acuerdos de libre comercio. Incluso hicimos la secretaría de lo que en esa época se llamaba el ALCA, una secretaría que tenía sede precisamente en México, donde había un conjunto de técnicos que básicamente financió el BID por varios años, hasta que finalmente, como todos sabemos, ese sueño de hacer un área de libre comercio de las Américas se ha venido dando por capítulos, primero con CAFTA, después con los países andinos, por supuesto con Chile, con Perú, en fin, se fue dando por capítulos esa área de libre comercio de las Américas. Y de otro lado, nosotros como novedad, digamos, en la última cumbre que se realizara en Colombia, que en su momento el entonces hoy embajador Luis Carlos Villegas, entonces presidente de la Asociación Nacional de Industriales, sirvió como el enlace para la cumbre empresarial de las Américas, que creo que fue como la primera gran cumbre empresarial, que fue algo que el presidente Santos quiso como poner, al igual que por ejemplo sucede en APEC, que la cumbre empresarial es una parte muy importante de la propia cumbre de APEC y que en alguna medida conecta la agenda de la cumbre empresarial con los temas de APEC mismo. Esa misma idea se desarrolló, diría yo, con mucho éxito en Colombia, y justamente a solicitud tanto del gobierno colombiano como sede y otros países, entre ellos los Estados Unidos, nos pidieron que hiciéramos lo que se llama hoy en día el American Business Dialogue o el Diálogo Empresarial de las Américas, diálogo que hemos venido organizando y sosteniendo desde que terminara la cumbre de Cartagena, y hemos tenido reuniones regionales en Panamá, en Brasil, en Trinidad y Tobago, todas con el propósito de ir recogiendo un poco las inquietudes de ese diálogo empresarial que deben ser sometidas en el mes de enero a los gobiernos para su conocimiento. Este diálogo ha tenido como consecuencia un conjunto de áreas en que hemos venido trabajando.
en grupos alrededor de integración regional y global, los temas de facilitación de comercio, que quizás es uno de los temas primordiales hoy en día alrededor de las discusiones de comercio, todos los temas de infraestructura, de logística, de conectividad, los temas de cooperación regulatoria para ir convergiendo en diferentes regulaciones en los países, los temas de finanzas, de capital humano e innovación, de recursos naturales y de energía. Y alrededor de esos grupos se ha venido haciendo seguimiento y un diálogo muy rico. Nosotros, de otra parte, en los 8 temas que ha seleccionado Panamá como país del próximo año de la cumbre, también hemos venido aportando insumos alrededor de esos esfuerzos. De tal manera que creo que aquí lo interesante es, como bien decía Alex, y la pregunta que usted hacía es cómo ir materializando todas estas iniciativas. Nosotros, por ejemplo, en algunas de las iniciativas que hemos hecho, está el caso, por ejemplo, de Salud Mesoamericana. Es una iniciativa que hicimos con la Fundación Gates, con la Fundación Slim y el BID, que consiste en concentrarse en el 20% más pobre de los países de Mesoamérica, de México hasta Panamá, en temas de salud neonatal, salud materno-infantil, temas de nutrición. Ya se ha venido implementando con mucho éxito. Hemos trabajado con la AID, con el Banco Mundial, con la OEA y con UNICEF, por ejemplo, en Alianza de Móviles para la Educación, que es un área que consiste en básicamente ver cómo se utiliza con más éxito la tecnología alrededor de los temas de educación. Están los temas de energía, sobre todo, como todos sabemos, en el Caribe como en Centroamérica, los costos de energía son quizás los más altos que pagan esos hogares en comparación con el resto de las Américas, casi 3 y hasta 4 veces los valores que se pagan en los Estados Unidos. Aquí hemos estado, no solamente terminamos ya una red que venía, digamos, de las discusiones de las anteriores cumbres, que parte de México termina en Panamá, pero aquí se trata de pensar en cambiar de combustibles fósiles a utilizar todas las ventajas que vienen del gas natural que están produciendo hoy en día México y los Estados Unidos, y cómo se puede hacer esa interconexión tanto para Centroamérica como para el Caribe. Tenemos de otro lado con el Banco Mundial desarrollado unos programas de innovación agraria. Recientemente, a solicitud de los gobiernos de El Salvador, de Guatemala y de Honduras, ayudamos a preparar un plan de estos países que ellos han llamado un plan o una alianza para la prosperidad. Justamente hace unas semanas los presidentes estuvieron aquí en Washington con el vicepresidente Biden, lanzaron este programa que tiene básicamente, es un plan integrado de los países, un conjunto de estrategias y obviamente nosotros queremos, como es natural, acompañar ese esfuerzo, pero es un esfuerzo que va a significar el esfuerzo de toda la región. Los temas de gobierno abierto que hemos venido trabajando con la OEA, los apps, con el uso de la tecnología, en fin, son algunas de las cosas que yo creo que vale la pena rescatar, que son cosas concretas en las cuales como institución y al lado de otras estamos trabajando para no esperar a que llegue la cumbre, sino por el contrario tener esto como insumos para la discusión de los presidentes. Thank you very much, and I'm happy you mentioned all the cooperation programs between the different institutions, because apart from the summit providing an opportunity for leaders to meet, it has strengthened very much the inter-American system. The different entities making up the inter-American system are working today much more because of all these initiatives. Takes me to another aspect of society, not only the leaders and the institutions, but the other stakeholders. Today we know that governments alone cannot solve all problems. I think by now everybody is convinced of that. That ambition is ambition for the whole society. So we have seen since the Santiago summit that the civil society was invited to participate in a more structural manner. It has grown since then. We have seen in Cartagena the CEO summit of the private sector, which we will speak about with Ambassador Villegas as well. But Dr. McCoy, from your perspective, is that enough? Have we done enough to involve other stakeholders in this process of summitry? And if not, or if so, what needs to be improved so that this process can develop further? Thanks, Assistant Secretary General.
Yeah, it's been crucial. The first one that I was invited to was Ottawa in 2001, when Canada recognized the contributions, I think, that both academics and civil society organizations could make. And if we recall, that was the one that focused on the initiative to bring about the Inter-American Democratic Charter, which the inputs from academics and civil society were very important. Since that time, I would say it's almost been a victim of its own success in terms of the support, the invitations to civil society organizations to participate, because it has grown tremendously, as you said. And now there are so many different interests represented, which is very positive. It's a result of democracy. But it's very difficult to sort of corral this and channel all of the different interests involved. And I think that's the challenge, sort of mechanically speaking, with the summit. But what is the role? As you said, the most important thing is that even though summits are primarily a meeting of presidents, which is absolutely critical in my point of view, developing personal relationships and having face-to-face interchanges is really critical. But the problems that we're addressing as a hemisphere are multi-sectoral. These transnational issues require multi-sectoral cooperation. And therefore, it's extremely positive that the private sector and civil society organizations and academics have been invited to participate. And of course, the summits are not just a single day or 2 days. It's an entire process leading up to it of consultation and the post period of the implementation. So what I want to suggest is this. I think we can improve the process thinking about the roles that civil society organizations do play in this whole process, and recognize first that whenever I go to an OAS General Assembly meeting or a summit process, the first thing I hear from governments is, we were elected, we are representative of the people. Who do you, as a civil society organization, represent? That's the very first question and challenge. And it raises the question of distrust between governments and civil society. And I think it's sort of resulted in a process now in the summits, in the recent ones, where the participation of the civil society organizations has been kept very separate from the actual summit process of the governments. The civil society organizations are invited to participate in some preparation leading up, and then to come ahead of the summits, a few days ahead, in a geographically different space to have meetings, and then to have one interaction with some representatives of the governments, which is very unsatisfying. And it turns out to be monologues on both sides. And civil society organizations, because now there are hundreds, are fighting to see who gets to speak. And the governments come with some pre-prepared speech, and it's not an interaction. And it's very dissatisfying. So I want to suggest this, that instead we think about how we can build a positive and more trusting relationship, thinking about the role of civil society first in carrying out all of these initiatives. Civil society organizations are watchdogs, and of course that brings some tension. That's their first role, as watchdogs helping to build accountability. But they also must have accountability. Their second role is as advocates, to press for interest, to bring attention to interest, to bring ideas to the problems. Their third role is to bring inclusiveness and to have different voices represented in any kind of multi-sectoral process. The fourth role is they can add to the buy-in for the change we need, both inside a nation and hemispherically, to solve the problems. And the fifth role is as partners to help carry out these many mandates that we've been speaking about. So therefore, what I want to propose is that for the summit process, maybe we think about having a frank discussion about this tension and focus on how we can build trust and say, what are civil society organizations going to do to hold themselves accountable, to be transparent about their own organizational structure, financing, et cetera? And what can governments do to reduce the restrictions on the activities and the financing of civil society organizations?
have a frank discussion about that. And second, build a real interchange, an interaction during the summit with the organizations. No one's allowed to bring a pre-prepared speech. The civil society organizations can come with their specific ideas and questions and receive responses from government representatives. And third, to focus on the follow-up. What is the role of each group, the private sector, the civil society, the academia, the multilaterals, in helping to monitor implementation and carry out these mandates that we raise such high expectations on governments? Thank you very much. I believe we'll take those suggested points on board. Certainly, it's trust from both sides, first of all, I think. I myself had quite a challenge to understand why civil society can't organize themselves better, to be conveying a better message also. But that is a challenge which we had in preparation of the General Assembly. But the point fundamentally made by yourself, but also Ambassador Watson said it earlier, is how do we bring more efficiency in the process of summitry so that what has been discussed is implemented and demonstrated? Because for several countries, summitry, just going to a meeting, is not sufficient. It has to have an outcome which will impact the lives of the people. And I had some notes about this, about a more comprehensive coordination monitoring mechanism of summit mandates. And maybe after 20 years, we can start thinking about it as a more institutionalized process of monitoring, not only institutionally, and the memory of it, but also in terms of concrete implementation, so that everybody's role is determined upfront and clear, so that we can measure afterwards exactly what has been done. I want to go to Ambassador Villegas as the last host of the summit in Cartagena 2 years ago. I want to ask him two questions, and he may want to speak a bit longer about the second one. In a way, we should not avoid these questions. In a way, in Cartagena, the process of reuniting the hemisphere was set with the possibility of having Cuba part of this process. Not the OAS, but the Inter-American system as such. And it didn't materialize then, but in fact, Cartagena was the place where this process got more thinking, and the political directives were given to have Cuba part of the process in Panama City. I wanted your views on that, if you see if that is the way it was projected. But the second question is much more on your specific role in terms of the CEO summit. And what Jennifer just now said in terms of to make the summit not only a political summit, but a summit between the stakeholders as well. How did that material? Because I think the CEO summit was very successful in creating that direct relationship between the political process and the process of the private sector. So, Ambassador, if you could reflect on those 2 points a little bit more. Embajador, primero quiero saludar a mis compañeros de panel, amigos de muchos años, al señor secretario general y a usted, a Andrés González, nuestro embajador ante la OEA, por esta invitación, lo mismo a los señores embajadores de los países miembros y de los países observadores. Estuve el pasado miércoles en Miami con Luis Alberto en el evento que organizó el presidente Clinton para los 20 años de la primera cumbre. Y estaba la fotografía de los primeros presidentes que fueron. Y me puse a mirarla con detenimiento y efectivamente creo que lo primero que hay que resaltar es el gran cambio de América Latina, inclusive en sus relaciones con los Estados Unidos. Esa personalidad doble que teníamos hace 20 años, en que pedíamos que los Estados Unidos se interesaran más en la región y apenas se interesaban, decíamos que no nos gustaba la manera como se interesaban, ha cambiado por una numerosa variedad de vehículos de intercambio, desde comercio hasta seguridad, desde educación hasta energía, desde migración hasta cooperación en ciencia y tecnología. Entonces, es una película que ha cambiado definitivamente de manera radical.
Y las dos cosas que no pueden cambiar sino en la Cumbre de las Américas y que no han cambiado todavía son Cuba y el tema de las drogas. Pero independientemente de que su cambio no sea suficientemente dinámico, yo sí creo que el sitio para lograr acuerdos sobre el cambio es la cumbre. No hay otro lugar donde los jefes de Estado, como decía Jennifer, se puedan sentar a hablar con la capacidad que da ese espacio entre ellos. La diferencia entre ser un embajador de carrera y no serlo consiste en no responder la primera pregunta del secretario adjunto. Entonces yo voy a tratar de contestarla, pero seguir apareciendo como si fuera un embajador de carrera. A mí me parece que el tema de Cuba es una realidad latinoamericana que Estados Unidos tiene que procesar. Cuba hace parte de la comunidad latinoamericana formal e informalmente, política y económicamente, independientemente del debate que uno quiera dar o no quiera dar sobre el régimen que se ha querido dar. Entonces, eso hay que resolverlo colectivamente, no se puede resolver unilateralmente. Y nuevamente digo, el sitio para resolver ese problema es la cumbre, que yo espero que gracias al temario pueda dar espacio para todos, para que todos estén presentes. Segundo comentario, yo soy amigo de la competencia. No hay una cosa más competida en este hemisferio que las cumbres. El presidente de Colombia el año entrante tiene que asistir a 10 cumbres, es decir, casi una mensual. Luego, los organizadores tienen que tener la capacidad de atraer con temas que sean de fondo, resultados que sean medibles, iniciativas que sean implementables a las audiencias que quieren tener. Los gobiernos, la sociedad civil, los indígenas, los jóvenes y los empresarios, que tal vez son los más exigentes. Lo que pudimos hacer entre el ANDI y el BID en la cumbre de Cartagena fue precisamente hacer renacer ese interés y garantizarles a 450 CEOs de 620 empresas desde Canadá hasta Argentina, que ahí tendrían un valor agregado para su negocio, que podrían hablar con los ministros, con los jefes de Estado, que podrían proponer los temas que para sus negocios son importantes, y lo mismo los presidentes y presidentas encontraron allí un vehículo para enviar los mensajes a las empresas, tanto locales como multilatinas, como multinacionales, tanto de Canadá como de los Estados Unidos, que actúan en los distintos países. Uno de los grandes cambios que ha tenido la región es que no solamente hemos bajado la pobreza, en el caso de Colombia del 60 al 29%, una cosa muy impresionante, sino que el sector privado, independientemente de las nuances que hay en cada país, es hoy el responsable de $72 de cada 100 del PIB de la región. Por lo tanto, es de interés para cualquier gobierno tener al sector privado en un auditorio donde pueda interactuar. Eso sucedió en Cartagena. La agenda que se propuso fue una agenda que tenía cosas grandes como globalización y desarrollo, cuál es el papel de las empresas, pero cosas puntuales como conectividad, como por ejemplo el papel de las empresas en los temas de emprendimiento de los más pequeños, el papel del medio ambiente en el sector privado. Y eso, garantizando una presencia abundante de jefes de Estado, pues hace que 620 empresas y 450 CEOs se desplacen. Yo creo que es muy importante mantener el foro empresarial de las Américas. Eso le da al sector privado posibilidad de actuar con los gobiernos y le da a los presidentes posibilidad de enviar mensajes a través del sector privado. Recuerdo una cosa que no se puede dar sino en un foro empresarial, que fue la conversación que nunca olvidaré entre Obama, Dilma Rousseff y Juan Manuel Santos, que se sentaron a conversar como si no hubiera auditorio. ¿En qué otro formato podrían conversar de drogas? ¿En qué otro formato podrían conversar de mayor cooperación económica o de seguridad? Y lo hicieron como si el auditorio no estuviera allí, o mejor dicho, que estando hiciera parte de sus equipos
que los acompañaban como jefes de Estado. De manera que yo creo que la experiencia de Cartagena lo que nos hace ver es que el foro empresarial refuerza enormemente la calidad política de la Cumbre de las Américas. Thank you very much. I think in terms of the CEO summit and the political summit in Cartagena, there was a perceived and a demonstrated benefit from both sides in meeting and discussing issues. So that issue of trust was, if we talk about inequality, job creation, governments understand they need the private sector. But the private sector understands also they need the governments. So I think that relationship is much stronger today, and I think a similar agenda should be established with the civil society in terms of peace and stability in society. I want to go to our last panelist, the Secretary General. I do have a question. But I do have a question because we left 2005 in Trinidad and Tobago when President Obama went, I think it was his first visit outside of the United States to the Summit of the Americas. We left that summit in a very upbeat mode, in a very optimistic mode of things to change. It didn't happen. We went to Cartagena with a much more practical agenda, and things happened. Now, we are going to Panama now, which is a very interesting topic. And at the same time, we have a global agenda developing in terms of post-2015. And if you read what the Secretary General of the UN set out as guidelines, it's very interesting, which comes close to the agenda which the Americas is embarking on. So I wanted to ask you, with your experience of having been, I believe, to all summits, what political outlook would you want to see in Panama between the member states from a political perspective? Spanish. Yeah, of course. He understands Spanish very well, by the way. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que yo creo que efectivamente ciertamente Trinidad y Tobago, que fue el segundo cumbre que me tocó a mí como secretario general, ciertamente partió como una gran promesa para eso. Y yo creo que por un tiempo eso funcionó. O sea, no hay que pensar que el presidente Obama fue a Trinidad y Tobago y simplemente dijo voy a hacer política con ustedes y no para ustedes, y después se fue y se olvidó. No. Yo creo que hubo en los años inmediatamente siguientes una serie de realizaciones que pusieron de manifiesto eso. Una fue, por cierto, la cumbre fue hecha sobre la base de una tregua en que no íbamos a tratar el tema de Cuba en la cumbre, pero lo íbamos a tratar en la OEA. Y lo tratamos en la OEA y lo resolvimos en la OEA. Eso no hay que dejar. Y eso no había pasado antes. O sea, la secretaria de Estado de los Estados Unidos sentada con todos los demás secretarios tratando de articular una forma a través de la cual las sanciones pudieran ser levantadas protegiendo los intereses de todo el mundo, es una cosa que no había pasado antes. Desgraciadamente, a los pocos meses tuvimos un golpe en el país que era el anfitrión de la reunión de la OEA, que fue Cuba, pero que fue Honduras, perdón. Y la verdad es que también trabajamos juntos muy bien en lo de Honduras, trabajamos bien. Y yo de ahí saco una lección que es importante para lo de ahora. El hecho de que todos los países de América, más allá de las interpretaciones que se hayan hecho después, más allá de lo que se haya hecho después, absolutamente todos hayan tenido respecto del golpe en Honduras la misma respuesta, creo que fue lo que nos dio la fuerza. Porque todo el mundo hizo lo mismo que nosotros ni siquiera nos fijamos que de pronto no olvidamos que todo el mundo hizo lo mismo que nosotros. La Unión Europea hizo lo mismo que nosotros, hasta los países como Asia, como los asiáticos, como Israel, preguntaron qué está haciendo la OEA antes de decidir si reconocían o no reconocían. Entonces yo creo que por un tiempo se demostró que esto de funcionar juntos podía tener algún éxito. Desgraciadamente, como lo dijo quien a mi juicio fue el gran artífice en este país de esa política, que es Thomas Shannon, como lo dijo él alguna vez
en una reunión de la iniciativa esta que tenemos junto con el Banco Interamericano, perdón, con la CAF y con el Diálogo Interamericano. Hay tantos problemas en este mundo, dijo él, y nosotros estamos metidos en la mayor parte de ellos. Entonces, realmente creo que la tensión efectivamente bajó de manera muy sustantiva. Pero lo que yo quiero sacar de lección de la cumbre de Trinidad y Tobago es que el impulso que dio a una buena relación hemisférica no solamente funcionó por un tiempo, sino que funcionó bien y demostró que eso se puede hacer. Yo quisiera sacar lo mismo de la próxima cumbre. Yo quisiera que realmente la próxima cumbre, en que van a pasar nuevas cosas, nos permitiera una vez más, de nuevo, volver a poner el acento en que aquello que nos preocupa. La cumbre de Cartagena fue un éxito gracias a la iniciativa del presidente Santos casi al final de poner los grandes temas sobre la mesa. Es decir, el tema de la cooperación, o sea, el tema empresarial fue clave en esa cumbre, y el tema de las drogas también. Pero en la parte preparatoria nos pasamos peleando por las dos únicas cosas en que no estábamos de acuerdo. O sea, este era un grupo de países que tenían una cantidad enorme de cosas en que podían estar de acuerdo y se peleaban por las cosas en que no estaban de acuerdo. Yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de evitar entre nosotros. O sea, crear un ambiente de cooperación significa buscar un consenso en la mayor parte de las cosas en que tenemos un consenso, pero al mismo tiempo, como se dice, aplanar un poco, suavizar un poco aquellas que son discrepancias. Y eso creo que es absolutamente esencial. El éxito de la cumbre de Panamá es lo que decía Luis Alberto, es vamos a cosas concretas. Vamos a cosas concretas en que podemos trabajar juntos. Bueno, en otra parte nos podemos pelear por las cosas en que no podemos trabajar juntos, perfecto, si el debate político siempre es bueno. Pero yo creo que hoy día tenemos ciertamente temas de crecimiento en América Latina muy fundamentales. El tema empresarial todavía está muy sobre la mesa. Tenemos temas centrales que discutir y todos estamos de acuerdo. La consigna de la cumbre, por así decirlo, es, ¿cómo se llama? Prosperity con equidad, prosperidad con equidad. Bueno, cuando se está creciendo a un alto ritmo, eso es fácil. Cuando estamos creciendo menos, eso no es tan fácil. Y tenemos este 50% compuesto por sectores medios que vienen llegando a ser parte integral de nuestros mercados y que quieren respuestas. ¿Tenemos respuestas que darle? Yo creo que, por lo tanto, la cumbre está bien, a mi juicio, muy bien concebida. Pero como tuve oportunidad de decirlo ya, más bien concebida desde el punto de vista de la equidad, porque cuando fue concebida estábamos todavía en un periodo de crecimiento relativamente importante, y menos desde el punto de vista de la creación de prosperidad. Y la creación de prosperidad es la creación nos guste o no nos guste, es la creación de riqueza y la creación de empleo. Esa es la creación de prosperidad. Y si podemos disminuir el 70%, 70 millones los pobres y pasar una cantidad de gente a los sectores medios y otra serie de cosas, es porque crecemos. Pero tenemos que volver a poner los grandes temas del crecimiento y de la distribución sobre la mesa, y en eso podemos ponernos de acuerdo, más allá de las discrepancias ideológicas que pueden existir en nosotros y que, repito, son plenamente válidas. Great, thank you very much. I'll conclude this part of the panel discussion with saying that despite all the challenges, despite all the difficulties, we must realize that this hemisphere, this Western Hemisphere, apart from Australia, is the only region in the world where there is peace, where there is no open, violent conflict. And if there are conflicts, they are being negotiated. All other parts of the world have red dots of conflicts. I think we should see that as a major achievement of a process whereby political leaders are willing to speak to each other. And the summitry, for me, that's the most important thing, that we have created a hemisphere, democratic, increasingly relative prosperity, and the question is now, how do you get it to the next level of economic development? And the third one is, in peace, there is no open, violent conflict in the Americas. And if you look at the map of the world, except for Australia, which is one country on its own, all other regions have open, violent conflicts.
So we should see our region really as a positive one. I wanted to go to the audience now for questions. The floor is open. There is a microphone. And anybody would wish to ask a question is on the left. Thank you very much, Dr. Moreno. There's a question here from Spain. Vale. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con ese error que tanto le gusta al secretario general, que es cuando escucha decir que las cumbres de las Américas son cumbres de la OEA. En muchos otros organismos el nivel supremo de decisión es a nivel de jefes de Estado y de Gobierno. Y a título personal, a muchos de los que están aquí seguro que les gusta o nos gustaría que, aunque no tengamos nada que opinar en esto, que en la OEA hubiera un nivel de decisión a ese nivel. ¿Cuál, aunque solo sea por darle un gusto al secretario general, cuáles son los motivos, los obstáculos que hacen que ese nivel de decisión a nivel de jefes de Estado y de Gobierno no esté integrado en la OEA? ¿Por qué no se integran las cumbres de las Américas en la OEA? Gracias. Secretary General. No es fácil contestar la pregunta, sobre todo cuando uno es el secretario general, ¿eh? Pero yo le diría, recordando una frase de William Faulkner, que dice que el pasado en realidad nunca muere y todavía está con nosotros. Yo creo mucho en eso, creo que realmente hay cosas del pasado que son difíciles de cambiar. Y eso, yo creo que para poder cambiar eso, porque yo tengo mucho interés en que yo quiero que eso cambie, hay que tener la mayor flexibilidad posible. Hay que estar dispuesto a dar pasos que uno muchas veces no da. Muchas veces, y este es un problema de los organismos internacionales, predicamos mucho la cooperación, pero muchas veces afirmamos mucho la prerrogativa del organismo propio. ¿Y con qué quiero decir con esto? Que yo creo que nosotros estamos consiguiendo ahora una gran cosa, algo que queríamos conseguir precisamente porque no es una cumbre de la OEA, porque es una cumbre del sistema. Porque las cosas que se hicieron durante muchos años no se cambian. Ahora, yo estoy satisfecho del rol que tenemos. Nosotros coordinamos a todos los organismos del sistema interamericano y a otros en la realización de la cumbre. Y eso es importante porque no tienen suficiente coordinación. Digámoslo con franqueza, nos llevamos muy bien hoy día, mucho mejor que nunca, creo yo, con el BID, con la CEPAL, con el Banco de América Latina, con el Banco Mundial, etcétera, pero porque trabajamos en conjunto para la cumbre. Nosotros podemos organizar una cumbre de la OEA, pero los resultados que esa cumbre dé o arroje como resoluciones, no van a hacer las cosas que no van a dar lugar a las cosas que decía Luis Alberto Moreno. Tenemos que ser capaces de incorporarlos a todos. Claro, uno quisiera un sistema interamericano de otra manera. Un sistema interamericano que fuera la cumbre de las Américas, luego la OEA como una especie de Secretaría General que imparte las instrucciones y las políticas a todos, en la cual todos participemos en pie de igualdad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que vamos construyendo eso. Yo creo que en este momento, francamente, es mejor tener la cumbre como la tenemos. Creo que esta cumbre va a ser, lo digo de nuevo, lo dije más suavemente hace un rato atrás, en la primera cumbre de las Américas, la OEA no tenía un papel, el BID tampoco. Era un diálogo fundamentalmente entre países. Hoy día se ha abierto un tremendo espacio. En las cumbres anteriores de las Américas no estaban todos los países, ahora van a estar todos los países. Se ha abierto un gran espacio también. Bueno, yo creo mucho en las virtudes del incrementalismo y creo que hemos progresado mucho en estos años y ojalá sigamos igual, pero el pasado siempre nos va a pesar. Thank you very much. The second question. Buenas tardes, soy Hernando Viveros de la Red Latinoamericana y el Caribe para la Democracia.
Tengo dos preguntas. La una es en el marco de la participación de la sociedad civil. ¿Cuál es la estrategia que están siguiendo para la cumbre de Panamá? Hemos venido tratando de hacer interlocución, pero ha sido como un teléfono roto. Creemos que la participación de la sociedad civil es sustantiva en el proceso de cumbres. Y segundo, en el marco de los 20 años de las cumbres, colocar un contexto histórico hace 20 años frente al tema de la Guerra Fría y el recomienzo de la democracia en las Américas. Pero hoy miramos que hay un contexto de racismo y discriminación racial. Y lastimosamente ha estallado en Estados Unidos con los temas de Ferguson, en Nueva York y todo eso. Miramos que en los países de las Américas no hay una propuesta clara frente al racismo institucional que se vive y que viven los y las afrodescendientes. Y en ese sentido nos gustaría saber qué políticas está implementando la OEA frente al tema del racismo y la discriminación racial. Naciones Unidas declaró el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, el cual fue acogido también por la OEA en su asamblea en Paraguay, y estamos pendientes de hacer un plan estructural frente a los temas de inclusión de los afrodescendientes. Hemos también solicitado un foro permanente de los afrodescendientes en el marco de la cumbre, pero no hemos sido escuchados. O sea, creemos que son temas de interés y esperamos se puedan tomar de la manera apropiada. Gracias. Thank you very much for those two questions. In terms of the preparations for the civil society's participation in the summit, it already started basically with the assistance of the government of Panama, whereby several meetings are held before the summit of civil society organizations to determine the agenda they want to put forward, as well as the relationship to the member states through which a lot of issues can be brought to the table for inclusion in the final declaration. The technology is being used to get them involved through all kinds of media, social media. So that is a very intensive process. All I can say is make good use of it, because that is an opportunity. The challenges which we have heard earlier remain in terms of how is civil society organized and who represents civil society in a real sense at the meeting. And those are issues which further needs to be discussed. On the issue of racism and the role of the OAS, I'm not sure if the Secretary General wants to say something about it, but we did approve, or member states did approve the Inter-American Convention dealing with that matter. It's a matter now of implementing the convention at national level so that many of the things which you have identified are taken on board. I'm not sure. You're right. Yeah. Okay. That's it. Jennifer, would you like to add something in terms of civil society participation in relationship to this point made in? Well, the only thing that I know is that there has been announced a virtual forum for civil society organizations to participate in giving inputs virtually. I believe there may be planned regional consultations as well, but I don't have any details of that. No. Those are already starting to materialize. Okay. In terms of regional consultations, meeting at the OAS headquarters, meetings through the internet, virtually. Those are regular, almost institutionalized mechanisms of consultation with the civil society organizations. I believe that the point you made earlier is how do you bring that in the final stage in a real discussion with the heads of government. That is a point which you can further reflect on. But in terms of the mechanism to get them involved, I think sufficient attention is being given. But if I could add one thing on that, there's a real difference between the private sector capacity to organize and come together in the wonderful forum that you had. I heard very positive things about the CEO forum. And of course, civil society organizations, one, don't have equitable resources. They're very different in terms of their capacity to participate financially, logistically, to come together. So that's one challenge. Two are the very myriad interests that are represented. And so it's very difficult logistically to figure out how to organize
ourselves, civil society organizations, in that to get there. And so that, I think, is the challenge to face, both in terms of trying to replicate the positive CEO forum. But the third is that obviously governments care a lot about what private entrepreneurs think and CEOs, and civil society organizations often feel like that governments don't take them into account as strongly. Thank you very much. We'll go to Alex, Ambassador Watson. I'm happy you came closer. We didn't want to isolate you. Thank you very much. Would you kind of reflect on this? It just seems to me that he's raised a very interesting point. The racial question is, of course, related to the indigenous peoples question. And way back when, and even in 1993 and 1994, we had in our planning for that summit a whole focus on the problem of discrimination. But it seems to me that's an issue in so many countries, and no country has dealt with this perfectly by any means, but all have lessons that they could share with others, and might be a kind of a topic. While you can't, obviously, as Jennifer has pointed out, you can't have every topic on the agenda because you'll just have a mess. You have to focus down, and it's up to in this case, I would presume, the government of Panama to make some proposals to the others, and they could make a proposal that this would be a topic that could be discussed. It strikes me, Ambassador Ramsey, just listening to what Secretary Kerry said, and I'm far out of the government now, I don't know anything that's going on, but if you read his speech at the State Department the other day on the 10th, he said some very interesting things, and those speeches are carefully written, and nothing is in there. Everything has been debated, whether it should be in or out, and how the U.S. government works. And there's important paragraphs in there. And I thought, speaking about the summit, he said, and I'm not going to read the whole thing, obviously, but he said, we want this to be, first of all, we would like to focus on democracy, but we want this to be the how summit, how we tackle a few big challenges and how we seize a few big opportunities. You want to define those. You can't deal with everything. Then he went on the question of Cuba, which I thought was very interesting that it was so salient at the Cartagena meeting, because it really pushed this issue forward. And he said this. He said he wants this to be an inclusive summit, first thing. And then and that was in quotation marks. And then he said, and that is why we must get beyond the perennial debate about attendance, who comes, and focus on the substantive issues at the summit that will be crucial to ultimately building a better future for the Americas. So those are signals that are pretty important, it seems to me. Now, I have no idea whether the overall issue of racism and racial questions will be on the summit agenda, but I would think it would be one that should be on some summit agenda at some point, so heads of state can share views on how they deal with it. Thank you very much. I think in terms of the focus of civil society participation in terms of the agenda, I think we should be guided by the topic selected. We can't discuss everything. It's just a one-day meeting. So in the preparation, focusing on the topic which Panama has offered and accepted by member states, prosperity is equity, it gives you already a narrowing of the focus. And if the civil society can focus on the equity part, how their inclusion in society as a whole can be improved, that would help a lot, I think. It's impossible to discuss all issues. And it's also not relevant at this stage. But this may be a guiding principle for all organizations to be involved. Ambassador Villegas. Una muy breve reflexión, y es, hoy no hay ningún asunto de la sociedad civil organizada o de la política más doméstica que no esté relacionada con las redes sociales. Yo creo que las redes sociales tienen que tener en la cumbre de Panamá un nuevo rol.
que tenga protocolos, que tenga foco, como cuáles son los asuntos que van a tratar. Pero me parece que esa es la manera de garantizar una mayor oportunidad para todas las organizaciones, es que masivamente, pero organizadamente, se puedan usar las redes sociales. No. Gracias. The floor is still open. The gentleman here. We have only taken the left side of the room. I don't know if that's a signal, but the right side is also invited to intervene. Thank you very much. Eugene McCarthy from the Santa Sede, from the Holy See. I've just had really the privilege of just coming back from Latin America for a short visit to one of the poorest areas on the Pacific coast. I won't mention the country because of the topic, but it won't be difficult to guess. But I think it's a more generic problem. I'd just like to take advantage of the experience, really, of the panel and of the different perspectives you all have. I'm very much in agreement with the conclusions you made, that it seems to me that the issue of corruption and the rule of law is still a barrier to full development of Latin America. I've been struck with the town I visited. It was about 1 million people on the Pacific coast. In the first 6 months of this year, there were about 100 people shot to death with a brutality, many involved in the drug trade. The Presidente Regional is in jail at present, waiting trial. We don't know whether there will be a trial or what will happen. But what struck me most of all is when you go into the very poor people, there is a clamor for justice all around the place. And the question I have is really very simply twofold. Does the distinguished panel feel this is still a barrier to full development of Latin America, number one? And number two, is there a possibility that those countries in Latin America particularly, less the Anglo-Saxon countries, but those in Latin America who've lived through violence but have come out of it, or coming out of it, can prestar experiencia to the other countries? That's one of my thoughts. What priority would you give it in the next 10 to 20 years? Thank you very much. Thank you very much for the question, and I'll go straight to the panelists. Let's start with Ambassador Watson to reflect whether rule of law, corruption issues are a barrier for the development. Well, I hate to keep being historical, but when I was looking back in the records of 20 years ago for this event, I discovered that when the U.S., when it first put its ideas out, had one line on corruption. There are about 8 countries from the Caribbean and from South America and Central America who wanted to focus much more attention on corruption. They created a working group, and they produced some materials which you can find in the action plan and the statement of principles and the specific initiatives. So the corruption issue has been out there for a long time, and I think I would think that is another one, like the racial issue, that cuts across every country. There's no country that doesn't have a problem with this, and countries have found various ways to try to address it. And I think it's a subject that could be discussed beneficially. But behind that is, of course, the rule of law question, which is a very sophisticated and complicated issue. And I think it would do with greater exposure. I sometimes get tired of people just saying, well, you have to have rule of law. Well, what does that mean? And how do you get there? And each society is a little bit different. And if there's a problem in a society with rule of law, it may not be the same problem as in another society. And so just sort of lumping everybody together is not very useful. But sort of breaking down that issue and taking a look at it and exchanging views on it seems to me would be beneficial for everybody. I don't think there's a single state in the Americas that maybe there are, but I can't imagine who they would be, that doesn't aspire to having a society that works by rule of law with some predictability, which is the way you get to equity and deal with other problems as well. So it's another issue that could be on the agenda. But I don't know, I mean, have the Panamanians put out their agenda yet? Well, the issue of corruption was in the agenda of the first summit of the Americas. It has been dealt
regularly by the organization and by other institutions, the IDB and others, ever since. Actually, the basis, I mean, the first, the resolutions, the decisions of the first summit of the America gave way to the negotiation and signing of the convention, of the Inter-American Convention Against Corruption of 1996, 2 years later. So, and that has been ratified by 33 of the 34 member countries which are active in the organization. The one that has not signed it, not ratified, it's not because they are very corrupt, it's just that they have some legal issues with the convention. Now, the OAS, and I would say in general, the international system has evolved very much into this since problems grow too large. It's basically a normative institution. That means that we first try to sign a convention, then try to have it ratified, then have to try to harmonize it, to have it harmonized with the national legislations of the countries. I mean, the countries have to dictate their own laws, and then you see how much they are complying. I would say in the matters of corruption, we have done all these things. First, we had it very well ratified. Second, several countries have changed their legislations in matters of transparency and the prosecution of corruption. It is very interesting, for example, that we have our legal department has drafted a ley modelo, a model law on transparency, and that has been served to about 6 or 7 of our member countries to adopt their own rules, and they have used very much. All of them recognize that several countries several countries have used the model legislation we have prepared. I would say that in general, the follow-up, because we have a system called the MESISIC, which is the mechanism for the follow-up of the Convention on Corruption, which is at this moment followed by 28 or 30 countries as we right now. We have shows that we have been quite successful, and here I go to the second point of the second question, at the national level, and maybe at the regional levels. I mean, some things that were done in governments of Latin America in the 50s or the 60s are not done now. Somebody was remembering a meeting in some island in the Caribbean in which the chief at that time, Mr. Duvalier, announced that he had decided to give his wife the tax for the tax on cigarettes, I think, tobacco. I mean, you can't do that anymore, not even in any country. So I think that we have worked. Well, the problem is that we still have the issue of that some states are not able, for different reasons, to control the whole territory of their countries. Let me tell you, for example, in my country, in which the level of corruption is quite low, according to Transparency International, most of the cases of quote-unquote corruption are in the small government, in the small local governments. I mean, if we had some kind of pondering the amount of people who are subject to this corruption, we would even fall lower in the index, because actually most problems are problems with municipal or local governments. So I think that we have progress, but I want to say again, in terms of for the other question, well, we are a normative organization. We can, I mean, and this has to do with the question, excuse me, on the question on racism. We have a good convention, a good law, a good international law against racism. We have 2 conventions, actually. And let me explain very simply why we have 2 conventions that are completely equal, except that one of them does not include the issues of sexual preference as a way of discrimination. But the 2 conventions against discrimination are very strong, and the first one is the one that does not include the other, is basically about racism. Now, and I would say includes also the situation of the indigenous peoples. Then we can ask, promote, advise
the countries to ratify those conventions and to apply them. But there's nothing we can do to implement them ourselves, because actually these are organizations of states. They are not supranational, they are multinational. And I think that in this matter we have worked very strongly, and we are working let me put it in one way. Until several years ago, not that many years ago, many countries in Latin America did not even admit that racism was an issue for them. They usually identified the problems with the Afro-American peoples or indigenous people as class problems. It's not because they are black, it's not because they're indigenous, it's because they're poor. Well, now they have to recognize that the problems of racism, that poverty is also a problem of discrimination and a problem of racism. I think that we have moved in that, not enough, of course. Several countries have not applied the legislation. Several countries still have not ratified the conventions. I say we can say in about 5 or 6 years from now, if we really got someplace with the convention. About violence, well, we work on the drug issue very strongly. We work on the organized crime issue very strongly. But I would say that is certainly one of the main. Let me just say it in a phrase. From my point of view, the most salient threats to democracy in our region are one, inequality, two, violence, and third, the unwillingness of the governments to accept accountability in several of its forms. But I think we're moving someplace in that. Thank you very much. I won't go to the other two panelists. We'll take one more question from Colombia there, and then we'll ask the other two panelists to respond to that if it relates to that, and then Alfonso Quiñones will close off the meeting. Ambassador. Gracias, embajador Randuin. La pregunta concreta sería para el embajador Villegas, pero en su calidad de presidente de la ANDI. Es decir, quiero retrotraerlo al momento del evento de la cumbre de Cartagena y al mismo tiempo hacer un ejercicio de prospectiva y pensar en que usted como presidente de la ANDI estaría organizando, participando en la actividad del Foro de Sector Privado en Panamá. Usted dijo algo muy importante ahorita, embajador, y fue el hecho de que las cumbres hoy en día, salvo la parte formal, diplomática, de negociación, que es privada, tienen un componente muy amplio abierto al público. Ya no son esos eventos cerrados donde nadie sabía qué pasaba. Aquí se sientan 3 presidentes, el presidente Santos, la presidenta Rousseff, el presidente Obama, y hablan no solo frente al auditorio, sino que lo vimos todos a través de la televisión y las redes sociales. Algo similar sucedió con el evento de sociedad civil, donde estuvieron la secretaria de Estado de los Estados Unidos, estuvo el presidente Evo Morales, estuvo el presidente Santos. Ese tipo de cosas se ven y se sienten muy amplias. América ha cambiado, 20 años del momento en que se inició el proceso de cumbres hasta lo que tenemos hoy en día. Tanto así que un país como Cuba, que ya fue invitado por el gobierno de Panamá y va a participar de la próxima cumbre, está en un muy interesante proceso de apertura y de reformas desde el punto de vista económico. ¿Cómo vería usted, como presidente de la ANDI, conociendo muy bien el sector empresarial, a Cuba participando en ese gran evento de empresarios el año entrante en Panamá, dentro de todo este proceso de apertura y de acomodo a las nuevas realidades que se viven en la región? Gracias. Thank you very much, Ambassador Villegas. Ya en el sector privado en varias instancias, a pesar de no tener exactamente la figura del empresario que nos figuramos en otros países de América Latina. Últimamente sí los hay, sobre todo pequeños y medianos, que tienen una cierta libertad de acción, pero la imagen del empresario, la definición del empresario, pues no está propiamente en el día a día de la política económica cubana. Pero Cuba ha estado presente en instituciones como la Organización Internacional de Empleadores en Ginebra, que hace parte del diálogo tripartito de la OIT, y tiene un formato y un protocolo y un comportamiento para estar allí. Yo no veo que más allá
de informarse bien sobre el cambio de América Latina, para Cuba sea sorpresa participar en un foro de esos. Entre otras cosas, lo que se oye es que en los últimos meses y semanas muchas organizaciones privadas de los Estados Unidos han estado visitando Cuba, entre ellos el US Chamber, que ha sido pues una noticia que realmente nos ha interesado a quienes hemos tenido otra vida relacionada con el sector privado. Que ese diálogo se pueda dar entre US Chamber y el gobierno cubano me parece que es un paso en la dirección correcta. Thank you very much. I'm not going to summarize all, just to say this, that the summit process over the past 20 years has deepened the cooperation between countries, has broadened the areas of cooperation between countries and the inter-American system, has created a better hemisphere. The question is now, with the following summits, how do we bring it to the next level of inclusiveness, but also of prosperity? And I think the topic elected by Panama serves that purpose very well. I want to thank all the panelists, the Secretary General for the contribution. I know we can speak for 2 more days about the Summit of the Americas, but there will be many more opportunities. Alfonso, you have the final words. Thank you very much. Muchas gracias también al embajador Randín por esta excelente y muy dinámica moderación de este panel. Quiero agradecer también a mis colegas en la Secretaría de Cumbres y en el Departamento de Asuntos Internacionales de la OEA por el apoyo que nos dieron para poder organizar este evento. Quiero agradecer también al secretario general su participación no solo al inicio de la reunión, sino también en el panel. En mi sombrero de secretario de Cumbres de las Américas me voy muy satisfecho por este panel. Los comentarios que se han dado ciertamente nos van a ayudar para seguir avanzando en este proceso preparatorio y el trabajo que vamos a seguir realizando con los distintos actores que hacen parte de este proceso. Tanto los Estados miembros, obviamente, son nuestros interlocutores primarios, pero también el sector privado, la sociedad civil y los organismos internacionales que hacen parte del grupo de trabajo conjunto de Cumbres. Así que nuevamente muchas gracias a todos los panelistas por su participación. También quisiéramos aprovechar la oportunidad para invitarlos a que visiten una exhibición que hemos preparado con ocasión de este 20 aniversario del proceso de Cumbres de las Américas y que se encuentra ubicado en el hall de entrada al Salón Simón Bolívar, que está en el primer nivel de este edificio. En esta muestra estamos exponiendo documentos muy relevantes que hacen parte de la historia de las 8 cumbres que se han celebrado durante estos 20 años y también a través de ello buscamos capturar los momentos y recordar el paso de todo este proceso a través de fotos, memorabilia y también documentos. Yo sé que es complicado cuando uno tiene una exhibición de esta naturaleza destacar algunas de las piezas que tenemos, pero sí quisiera yo, con las disculpas de las contribuciones que hemos recibido, destacar 2 piezas en particular. Uno es las firmas originales de la Declaración de Quebec. Canadá nos prestó está enmarcado, es un documento histórico original que lo tenemos acá abajo, y el otro es el que nos ha prestado Panamá, que ha venido siendo transferido de país en país, que ha sido sede de la cumbre, que es el Inukshuk, que es este muñeco muy significativo que en la tradición canadiense es el que guía a los que van explorando y a los que van tratando de encontrar algo, y tenemos también el original. Esta exhibición no hubiera sido posible sin el gran trabajo de la Biblioteca Colón, que nos ayudó a organizar el evento. Ellos son repositarios de una gran cantidad de documentación, así que en particular quisiéramos agradecer y felicitar a la Biblioteca Colón, y secretario general adjunto, le pido que a través de su intermedio, ya que él le toca coordinar el trabajo de la Biblioteca Colón, que les agradezca de nuestra parte. Pero también queremos agradecer
a los países que fueron anfitriones de las cumbres anteriores, Estados Unidos, Bolivia, Chile, Canadá, México, Argentina, Trinidad y Tobago y Colombia, por las valiosísimas contribuciones que nos hicieron llegar y que nos prestaron para poder hacer una realidad esta exhibición. También preparamos, como vieron ustedes allá en la entrada, una breve publicación. Si no tienen una copia de ella, los invito a tomarla allá a la salida del salón. En esta publicación hemos querido destacar de forma muy breve y puntual algunos de los elementos principales resultantes de las cumbres, como el que destacó el secretario general de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Pero hay otros hitos muy importantes que han surgido de las cumbres, como la propia Carta Democrática Interamericana. Así que los invito, por favor, a llevarse uno de estos documentos. Y finalmente, quisiera invitarlos a pasar al Patio Azteca a una recepción que estamos ofreciendo en conmemoración de este 20 aniversario, y quisiera reconocer y agradecer las contribuciones de las misiones permanentes de Chile, Argentina, México, Trinidad y Tobago, Canadá y Colombia, que nos han apoyado y han contribuido de distinta forma para poder también tener ese cóctel. Así que con esto damos concluida esta mesa redonda, y quisiera que lo hiciéramos despidiendo a nuestros panelistas y a nuestro moderador con un caluroso aplauso. Muchas gracias. That was excellent.